Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la nomenclatura de alquenos y alquinos. Entonces, los alquenos y los alquinos son hidrocarburos insaturados. Se dicen que son insaturados porque sus carbonos no se encuentran totalmente enlazados con hidrógeno. Para identificar los alquenos, nos damos cuenta que él tiene un doble enlace en su estructura. Siempre que encontremos un doble enlace en una cadena carbonada, se está tratando de un alqueno. Para nombrar los alquenos se hace de la misma forma que con los alcanos, simplemente que se va a reemplazar la terminación ano por eno. Entonces, para nombrar estos alquenos también vamos a tener en cuenta la raíz. La raíz del hidrocarburo, recuerden que ed era para 2, pro para 3, but para 4, pero en este caso ya no van a ser etano, sino eteno. Propano, sino propeno. Entonces ahí lo que va a cambiar es la terminación ano por eno. Entonces, para nombrar estos hidrocarburos alquenos, también se deben de tener unas ciertas normas. Entonces, lo primero que se hace es que aquí tenemos estos ejemplos, ¿cierto? Entonces, dentro de las primeras reglas está que se elige la cadena más larga que contenga el doble enlace, ¿sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el primer ejemplo, la cadena más larga, pues obviamente esta es una cadena lineal, no tiene ramificaciones. Entonces se tiene en cuenta para numerarla, recuerde que lo siguiente que yo hacía es numerar la cadena. Entonces para numerar la cadena tengo que tener en cuenta que el número me quede, el doble enlace me quede en la numeración más baja posible. Entonces si empezamos a numerar de derecha a izquierda, nos quedaría el doble enlace en la posición más lejana. Entonces la forma correcta de numerar sería de izquierda a derecha, buscando de tal manera que el doble enlace nos quede en la menor numeración posible. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como tiene 5, recuerde que también decimos la posición. Entonces para 5 es penta, pero aquí ya quitamos la A. Entonces sería pen para 5 y ponemos la terminación eno. Entonces sería penteno. Y dentro de las reglas está que yo debo indicar la posición, es decir, el carbono, el número del carbono donde se encuentra ese doble enlace. Entonces ese doble enlace está en el carbono 1. Él está en el carbono 1, no en el carbono 2, que ese es un error que se suele cometer. ¿Por qué? Porque aquí empieza y aquí termina. Entonces la posición sería 1. Entonces, ¿cómo nombraría esa cadena? 1-penteno. Ese sería el nombre. Aquí tengo otro ejemplo también. Entonces miro la cadena más larga, pues es esta. La numero de tal forma que el doble enlace me quede en la menor numeración posible. Si empiezo de derecha a izquierda diría que 1, 2, 3 lo tendría en el tercero. Y si voy de izquierda a derecha, 1 y 2. Entonces la forma correcta sería de izquierda a derecha. Número 1, 2, 3, 4, 5. También se trata de un penteno. Y pongo la posición en qué carbono estaría el doble enlace en el carbono 2. Por eso digo 2-penteno. Otra de las reglas sería si el hidrocarburo es ramificado, como vemos acá, se toma la cadena principal más larga que contenga los dobles enlaces. Entonces vemos, escogemos la cadena principal que contenga los dobles enlaces y se enumera de tal forma que el doble enlace le corresponda el menor número posible. Recuerde que en los alcanos se enumeraba de tal forma que los sustituyentes o radicales tuvieran la menor numeración. En este caso se enumera de tal forma que el doble enlace ocupe la menor numeración posible. Entonces, si yo empiezo de derecha a izquierda, mira que el doble enlace lo tendría muy lejos. Entonces, la forma correcta de numerar sería de izquierda a derecha. Recuerde que igual hago como en los alcanos, como les expliqué en la clase pasada, escojo la cadena principal,
la numero de tal forma que el doble enlace me quede en la menor numeración posible. Aquí el doble enlace tiene prioridad sobre los sustituyentes. Entonces numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un hidrocarburo de 7. Recuerden que la raíz para 7 era et, ¿cierto? Y como es un alcano, pues la terminación es eno. En este caso se nombra igual que en los alcanos, ¿sí? Primero nombro los sustituyentes y radicales y por último doy el nombre de la cadena. Entonces observemos cuántos sustituyentes tenemos acá. Recuerden que en los alcanos también nombramos los sustituyentes. Tengo 1, 2, 3 sustituyentes, 4, ¿cierto? Entonces recuerde que a los sustituyentes yo le doy la terminación il. Entonces este es de un carbono, por lo tanto es un metil. Este también es un metil, este también es un metil y este sería un etil. Entonces yo lo nombro de tal forma, lo nombro en orden alfabético. Recuerden que los sustituyentes se nombran en orden alfabético, entonces primero irían el etil y después los metil. Eso ya yo se los expliqué en el video pasado. Entonces diríamos que en el carbono 4 tengo un etil y en el carbono 5 y en el 6 tengo 2 etil y digo también las posiciones 5,6,6 trimetil porque tengo 3 y doy la posición del doble enlace. ¿En qué carbono se encuentra el doble enlace? En el 2. Entonces el nombre de esta cadena sería 4-etil, 5,6,6 trimetil, 2-hepteno. 2-hepteno porque el doble enlace lo tengo en el carbono 12. Eso es lo que me indica. A ver, vamos a explicar aquí otro ejercicio. Entonces acá pueden haber cadenas donde haya más de un doble enlace. Cuando encontramos más de un doble enlace en una cadena, también yo utilizo los sufijos de di para 2, entonces sería dieno, trieno para 3. Entonces también se utilizan esos sufijos, ¿sí? Entonces, numero de tal forma que el doble enlace me quede en la menor numeración posible. Vemos que aquí aparece 1, 2, 3 dobles enlaces. Para que me quede en la menor numeración posible, sería numerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo un sustituyente, entonces siempre se nombran primero los sustituyentes. Entonces este sustituyente tiene 1, 2, 3 carbonos. Recuerde que la raíz para 3 es propil. Entonces lo nombro en el carbono 3, entonces 3 propil. Y luego doy las numeraciones donde tengo los dobles enlaces. En el carbono 1, en el 3 y en el 4. Entonces diría 1,3,4. Recuerden que utilizo el prefijo de tri porque es 3. Perdón, aquí no va tri. Va el nombre del hidrocarburo. Es un hidrocarburo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como el 6 es ETS, ¿cierto? Hexa, pero como tengo tres dobles enlaces sería hexatrieno, ¿sí? Que es lo que me está indicando que tengo 3 dobles enlaces. Si fueran 2 dobles enlaces, entonces sería hexadieno. En el caso de que fuera, por ejemplo, de 8 carbonos, entonces sería octatrieno, ¿sí? Entonces siempre antes de la terminación eno vamos a adicionar el sufijo di o tri. ¿Listo? Esta es otra de las reglas para nombrar los alquenos. Ahora vamos con la nomenclatura de alquinos, ¿sí? Entonces, para nombrar los alquinos también son hidrocarburos, ¿cierto? Hidrocarburos insaturados, pero la peculiaridad es que tienen un triple enlace dentro de su estructura y se nombran
igual que los alcanos, simplemente que se le cambia la terminación ano por ino, ¿sí? En este caso. Entonces hay ciertas reglas también para nombrarlas, como les dije. Entonces primero se mira la cadena más larga, en este caso hay una sola cadena, y se enumera de tal forma que el triple enlace me quede en la menor numeración posible. Si numero de derecha a izquierda lo tendría en el 1, 2, 3, y si lo numero de izquierda a derecha lo tendría 1, 2. Entonces la forma correcta de numerar sería de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Como es 5, se trata de un pen, ¿cierto? Pen. Pero ya no digo la terminación ano, sino ino, porque ino me indica que es un triple enlace. Entonces es un pentino. Y digo la posición donde tengo ese triple enlace. ¿En qué posición lo tengo? En el carbono 2. Entonces, por lo tanto, este sería un 2-pentino. Cuando tengo sustituyentes, cuando la cadena es ramificada, aquí vemos otro ejemplo, entonces lo primero que hago es escoger la cadena más larga, que sería pues esta principal lineal, y segundo, numero la cadena de tal forma que el triple enlace me quede en la menor numeración posible. ¿Listo? El triple enlace también tiene prioridad sobre los sustituyentes. Entonces, siempre debo de enumerar de tal forma que este triple enlace me quede en el menor número. Ya el sustituyente pasa a un segundo plano. Entonces, si vemos en esta cadena tenemos dos sustituyentes. Entonces, si número de derecha a izquierda tendría el triple enlace 1, 2, 3 en el carbono 3. Recuerde que aquí empieza y aquí termina, estaría en el carbono 3. Y si vamos de izquierda a derecha estaría en el 1, 2, 3, 4. Entonces la forma correcta de numerarla sería de derecha a izquierda. Entonces tendría que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como tiene 7, entonces ya sabemos que la raíz para 7 es et, ¿cierto? Pero como es un triple enlace, la terminación es ino. Entonces es un etino. Y posteriormente, nombro los sustituyentes o radicales. Recuerde que este es un radical de un carbono, por lo tanto es un metil. Entonces digo la posición, entonces diría que esto se llamaría 5,6 dimetil, y posteriormente digo la posición del triple enlace. ¿Dónde tengo el triple enlace? En el carbono 3. Entonces el nombre de esta cadena sería 5,6 dimetil 3 heptino. Recuerde que los sustituyentes siempre los nombro de primero. Y ahora la otra regla, igual que en los alquenos. Miramos que en los alcanos y alquenos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son las terminaciones eno por ino. Entonces, cuando encuentro más de un triple enlace en la cadena, también voy a utilizar los sufijos de di y tri. En este caso sería, si tengo 2, sería diino, si tuviera 3, sería triino. Entonces, de la misma forma, numero de tal forma que el triple enlace me quede en el número más bajo posible. Recuerde que el triple enlace tiene prioridad sobre los sustituyentes. Entonces vemos claramente que la forma correcta de numerarlo sería de izquierda a derecha, porque me quedaría el triple enlace en el carbono menor, porque si vamos de derecha a izquierda está mucho más lejos. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, la raíz para 9 recuerdan que era non, ¿cierto? Dejémoslo ahí en non, que ahorita miramos porque tenemos dos triples enlaces. Entonces, nombremos los sustituyentes. Tengo 1, 2 y 3 sustituyentes. Recuerde que como es un sustituyente de un carbono, es un metil. Entonces digo que 2,7,7 trimetil. Trimetil porque tengo 3.
tres sustituyentes. Y ahorita sí digo la posición de los triples enlaces. Entonces los triples enlaces los tengo en el carbono 3 y en el carbono 5. Nunca lo confundamos con el carbono 4 y el 6 porque estaría erróneo. Recuerden que aquí empieza y aquí termina. Entonces estaría en el carbono 3 y en el carbono 5. Entonces diría 3,5. Como tengo dos triples enlaces, antepongo el sufijo de di. Entonces aquí sería nona diino. Nona diino. Esta sería la forma correcta de nombrar, que me está indicando que tengo dos triples enlaces y la cadena es de 9 carbonos. Ahora veamos un ejemplo, que hay casos donde en una cadena aparecen dobles y triples enlaces. Cuando en una cadena me aparecen dobles y triples enlaces, siempre voy a escoger pues la cadena más larga que contenga esos dobles y triples enlaces, pero cuando sucede este caso, la forma en que yo numero la cadena es dando prioridad al doble enlace. El doble enlace tiene prioridad sobre el triple enlace. Entonces la forma en que yo empiezo a numerar la cadena es de tal forma que el doble enlace me quede en la menor numeración posible. Entonces vemos que aquí tengo un doble enlace y aquí tengo un triple enlace. Como se le da prioridad al doble enlace de tal forma que quede en la menor numeración posible, la forma en que yo numero va a ser de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, esa es la forma en que se enumera, pero en este caso, como el doble enlace tiene prioridad sobre el triple enlace, entonces la terminación de la cadena o el nombre de la cadena la asocio con el doble enlace y donde está el triple enlace simplemente digo la posición de ese triple enlace con la terminación ino. Veamos. Entonces se nombran de igual forma los sustituyentes, primero los sustituyentes y por último el nombre de la cadena. Entonces vemos que aquí tengo un etil y tengo un propil. Ya eso de los sustituyentes lo tenemos que tener claro. ¿Listo? Entonces, recuerde que los nombro en orden alfabético, entonces tengo un 3-etil y después seguiría 4-propil y le doy la prioridad al doble enlace. Entonces el doble enlace lo tengo en el carbono 1 y en el carbono 3, diría 1,3. Como tiene 6 carbonos sería hexa, pero como hay dos dobles enlaces, mire, está en el 1 y en el 3. Hexadieno. Y aparte pongo la posición del triple enlace. 5-ino. Esa sería la forma de nombrar cuando tengo dobles y triples enlaces. Recuerden, siempre el nombre de la cadena va a ir asociado al doble enlace y a los números de dobles enlaces que haya en la cadena. Y para los triples enlaces simplemente se va a colocar la posición del carbono donde esté con la terminación ino. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro este tema de nomenclatura de alcanos y de alquenos y de alquinos, perdón. Y bueno, que estén muy bien.